Buenas noches, bienvenidos. Día de pleno en el Ayuntamiento de la capital. Hoy se votaban las cuentas del equipo de gobierno de Manuel Serrano para 2025, con los votos en contra de PSOE y Vox y las abstenciones de los no adscritos y de Unidas Podemos. El PP saca adelante los presupuestos para 2025 y esta noche analizamos lo acontecido de la mano de José Ramón Conesa con Sentido Común. Bien, pues hoy analizamos esos presupuestos de 2025 que salían adelante esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Albacete, pero tenemos más asuntos sobre la mesa, así que damos la bienvenida ya a José Ramón Conesa. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Merche, ¿cómo estás? Tenemos un programa intenso porque, bueno, pues día de presupuestos, día importante para la ciudad de Albacete, pero bueno, pues también tenemos esa faceta como cardiólogo en la que siempre también nos gusta ir dando pequeños tips también a la ciudadanía para cuidar el corazón, por decirlo de alguna manera. Sí, hoy tenemos un programa bastante variado, esperamos que les guste y que aprendan algunas cosas, por lo menos del tema médico. Seguramente los presupuestos es un poquito más anárquico, aunque sí es conveniente que la ciudadanía sepa qué es lo que se cuece a nivel económico, porque es de los impuestos de ustedes de los que sale todo esto, de forma directa o indirecta. Pero bueno, vamos a empezar por el tema médico, como bien decías, y... Hipertensión arterial, ¿no? Sí, creo que vamos a centrarnos hoy. Sí, bueno, la hipertensión arterial es, como ustedes saben, uno de los mayores factores de riesgo cardiovascular. Evidentemente las enfermedades cardiovasculares, como las enfermedades oncológicas y por desgracia también los accidentes de tráfico, son la gran mayoría de los responsables de la mortalidad o morbimortalidad que tenemos en el mundo occidental. La hipertensión arterial es una entidad nosológica descrita desde hace siglos, un par de siglos ya por lo menos, donde se caracteriza por una elevación de la presión arterial en humanos. Evidentemente, cuanto más hipertensión, más problemas cardiovasculares hay. Para definirla, pues son cifras de tensión alta que dependen de las diferentes entidades que se encargan de estudiar a las personas, pues se definen diferentes criterios. Por ejemplo, no es igual para la American College en Estados Unidos, donde se habla de hipertensión cuando la sistólica está por encima de 130 milímetros de mercurio y la diastólica está en 90. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, en cambio, suben un poquito más, se van a 140 de máxima y 90 de mínima, pero como quiera que sea, siempre que estamos por encima de 14, 9, 140, 90 milímetros de mercurio, respectivamente, la máxima y la mínima, estamos en un problema. Estamos en una enfermedad que tiene sus consecuencias, cuando menos a medio-largo plazo. No solamente hablamos de que una crisis hipertensiva pueda romper una arteria y provocar una hemorragia, que puede ser a nivel digestivo, puede ser a nivel cerebral, con unas consecuencias importantes en la repercusión funcional del paciente. Incluso mantenida en cifras de 150, 160 milímetros de mercurio la máxima, pues verdaderamente es dañino para todo el árbol cardiovascular, no solamente para el corazón, sino también para arterias periféricas, con múltiples patologías, ya no solamente neurológicas, sino también renales, en el fondo de ojo, en la retina, y por supuesto a nivel de arterias periféricas, provocando pues problemas a nivel de las carótidas, no solamente también en las coronarias, en las pudendas, en las piernas, y dando lugar por supuesto a patologías como por ejemplo la claudicación intermitente o un ictus. Dicho eso, los objetivos y recomendaciones van cambiando, porque es como las cifras de colesterol. Hace 30 años pues hablaba de un colesterol por encima de 250, hoy nadie discute que colesterol total por encima de 200 es patológico y hay que tratarlo. Hay que tratarlo con dieta, con medicación, con lo que les aconseje su médico de cabecera o en el caso necesario con el especialista de turno. Pero sí es importante que la gente sepa que en cifras que está por encima de 14, 9 o de 140, 90 milímetros de mercurio hay que tratar la hipertensión. Mucha gente dice, es peor la mínima. No, no es cierto, es peor la máxima, sin lugar a dudas. 140 de sistólica, de tensión arterial máxima, es patológica, y 90 de mínima también. Me da igual que vayan juntas, aisladas, hay que tratarlas. Es decir, si usted tiene 130, 100, usted es hipertenso. Si usted tiene 155, 70, usted es hipertenso. Hay que ponerse en manos de su médico.
Fíjense que la incidencia que tiene esta patología está por encima del 25-30% de los países occidentales. A mayor edad, mayor afectación. A partir de los 70 años, prácticamente el 50% de la población, si no más, es hipertensa. Y evidentemente, con las repercusiones que eso tiene. Es cierto que en las mujeres la hipertensión empieza a edad un poco más tardía, pero tiene su repercusión sobre órganos diana, como hemos dicho, el corazón, el fondo de ojo, la retina me refiero, el sistema nervioso central, el cerebro, la provocación de ictus, y a nivel renal son mayores en las mujeres que en los varones. Y también es cierto que la población de raza negra tiene mayores cifras de hipertensión a los mismos rangos de edad y además de más difícil control. Se dividen en dos grandes grupos, que es la hipertensión arterial esencial o primaria o idiopática. Un profesor mío en la facultad decía que cuando a una patología le ponemos el apellido de idiopática, lo pático se lo dejamos al paciente, que es la enfermedad, y los idiotas somos nosotros porque no sabemos cuál es la causa que lo produce. Y es cierto, en el 90% de las ocasiones, bueno, se achaca a un endurecimiento de las paredes de las arterias porque se van calcificando y pierden cierta distensibilidad, pero también hay un 10-20% de casos que hablamos de una hipertensión arterial secundaria. Por ejemplo, problemas de tiroides, problemas del propio corazón, problemas renales, o incluso tumores que secretan catecolaminas. Las catecolaminas, como ustedes saben, son las hormonas del peligro, las hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, y se caracterizan porque suben la frecuencia cardíaca y, por supuesto, la tensión arterial. Es el típico caso, por ejemplo, del feocromocitoma, un tumor de glándulas suprarrenales que puede provocar, y de hecho provoca, hipertensión arterial, incluso en crisis importantes. Claro, muchas veces cuando tenemos un diagnóstico de una patología secundaria o de un origen secundario que está provocándolo, pues hay que intentar atajar el problema. Si tenemos un problema de tiroides, pues habrá que estudiar al paciente por los endocrinólogos adecuados. Si tenemos un problema renal, a veces solucionando el problema de base renal conseguimos también controlar la hipertensión. Pero cuando no tenemos una causa que la produzca, secundaria, y nos quedamos con una hipertensión arterial primaria o esencial, directamente hay que buscar un tratamiento ya para bajar esa tensión. Y lo primero que se hace son las medidas no farmacológicas, lo que se habla de cifras sobre todo lo que son las medidas no farmacológicas, nos referimos a las medidas de salud importantes y que todos podemos hacer: bajar de peso, disminuir el consumo de alcohol, de café, de té, de excitantes del sistema nervioso central y del aparato cardiovascular. Cuando verdaderamente eso no funciona o no es suficiente para conseguir reducir la sal es importantísimo, creo que la gente, eso sí quiero transmitir en esta charla, la sal es uno de los mayores enemigos que tiene el ser humano hipertenso. Hace muchísimo daño, hay que reducir, prácticamente eliminar el consumo de sal, si no del todo, por lo menos en un 90%. Y cuando verdaderamente con esas medidas no farmacológicas no es suficiente, entonces tenemos que llegar al tratamiento farmacológico. Disponemos a fecha de hoy de un arsenal terapéutico impresionante. Lo que había hace 20 o 25 o 30 años no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy día. Hay fármacos muy potentes, con una vida media muy larga, es decir, con una toma diaria es suficiente, pero por favor no abandonen nunca la medicación ni la reduzcan por su cuenta. Consulten a su facultativo, que es la persona que se ha formado para ayudarles, que se ha formado para tratarles y que a fin de cuentas es el que puede solucionar ese problema. Y esto es lo que yo quería transmitirles con el tema médico hoy. Pues es algo, mira, una pregunta, yo no sé si a partir de una determinada edad si es importante tener un control acerca de la tensión, es decir, en casa, sí. De forma rudimentaria, como decimos, para saber también nuestra evolución y saber cuándo es conveniente prevenirlo antes, ¿no? Detectarlo antes. Hombre, evidentemente una persona joven, como lo es usted, pues hombre, se antoja que es difícil que pueda dar la cara a una hipertensión a esta edad, a no ser por una causa secundaria. Pero hombre, no está de más, yo siempre digo que le pasamos la ITV al automóvil todos los años, pues no es ninguna barbaridad que incluso menores de 40 años pues se tomen la tensión de forma periódica, una vez al año, una vez cada 3 meses. La mayoría de nosotros tenemos familiares que tienen, si no lo tenemos nosotros, lo tienen ellos en casa, un aparatito para tomarse la tensión. Es tan sencillo como tomarla. Y son aparatos bastante fiables. No son la columna de mercurio, que es el medidor FETEN de la tensión arterial, pero los otros también funcionan francamente bien. Y ante esas subidas,
si se producen, hay que ponerse en manos del facultativo. Claro, porque a lo largo de la edad va cambiando la cosa. Es decir, yo siempre he sido de tensión baja y cumples una determinada edad y la cosa cambia, ¿no? Mire, el ser humano, la naturaleza humana, la biología y la fisiología son muy de sentido común, como lo es casi todo en la naturaleza. Conforme avanzamos en edad, pues es como un automóvil que va haciendo muchos kilómetros. Usted puede tener un automóvil extraordinario, con un motor muy bueno, pero cuando lleva 400.000 kilómetros no está como cuando llevaba 40.000. Eso es una realidad, vamos, es de perogrullo, es por sentido común, ¿no? Como nuestro programa. Entonces es importante que la gente sepa que conforme va envejeciendo, pues de hecho somos conscientes, las articulaciones no nos responden igual, ni la memoria, ni la capacidad visual, ni el oído. Hay pocos niños con cataratas, las cataratas aparecen conforme vamos cumpliendo años, hay pocos niños con artrosis, se diría que ninguno. Es el deterioro propio e inexorable del envejecimiento. Pero dicho eso, tampoco hay que vivir obsesionados, pero sí que hay que controlar estos factores de riesgo. Pues dicho esto, vamos a pasar con el tema político, que a mucha gente le sube la tensión también, solo de ver cómo está el panorama. Bueno. Hoy tenemos presupuestos, bueno, hemos tenido pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la capital, se votaba el borrador de presupuesto, ¿no? La propuesta del equipo de gobierno municipal de Manuel Serrano, y salen adelante pues abstención de Unidas Podemos, abstención de los concejales no adscritos, en contra Vox, en contra PSOE, aún así con los votos suficientes como para que salgan adelante. Ciertamente, bueno, ha sido un pleno un poquito tenso, aparte de intenso. Hemos tenido, bueno, pues algunos agarrones, lo que es la pelea política por defender lo que nosotros consideramos mejor para los ciudadanos. Todos, entiendo que hasta la señora Torres desee el bien, espero que desee el bien para los ciudadanos, tanto los que la han votado como los que no, pues lo dice la Constitución. Un servidor público debe servir no solamente a la gente que le vota, sino también a la gente que no le vota. Aquí el rey de España no puede ser rey solamente para el 40, 50 o 60% de la población, lo es para todos. Bien, dicho eso, efectivamente nosotros contemplamos los presupuestos, el borrador de presupuestos que se nos proporcionó, como al resto de grupos políticos en la comisión correspondiente, y hay cosas en las que estábamos de acuerdo y cosas en las que no. Directamente la señora de Unidas Podemos también hizo esa valoración. Ella ha sacado adelante una serie de propuestas, incluso algunas de ellas con nuestro apoyo, porque nos parecían adecuadas. Ahora podemos desglosarlas si queremos. Evidentemente el planteamiento que hace el Partido Socialista Obrero Español está en las antípodas no solamente nuestras, sino del sentido común, por eso no han salido adelante, ni siquiera ninguna de sus enmiendas parciales y por supuesto la totalidad, y la del grupo municipal Vox pues lo mismo. O sea, Vox sigue en su idea de que aquí tiene que ser un ordeno y mando desde Madrid, y bueno, tiene delante una persona que bueno, ya le han tumbado varias veces en la Diputación, donde también está ella. Bueno, su capacidad tanto de negociación como de respuesta es bastante parca. Nosotros entendemos que los asesores que tiene son bastante limitados, no tiene nada que ver con lo que diríamos nosotros. Y entonces, claro, cuando uno plantea cosas que no son de sentido común, pues efectivamente se les rechaza. Nosotros hemos hecho una serie de enmiendas que yo creo que son interesantes, por lo menos a nosotros nos parecen adecuadas. Por ejemplo, nosotros planteamos al equipo de gobierno que del fondo de contingencia que había se sacaran 91.000 euros de gastos varios, y por ejemplo le pusimos 50.000 euros más al fomento para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Recordarán que el año pasado ya se subió de 300 y pico mil euros a 500.000 la aportación para los comedores escolares. Entonces, bueno, eso se utilizó prácticamente todo, pero no del todo, con lo cual hubo un pequeño remanente. En cambio, el fomento al aprendizaje de las lenguas extranjeras, que era de 25.000 euros, pues nos pareció correcto subirlo hasta 50. La subvención al cotolengo, otros 50.000 más. Huelga decir lo que para tantos de ustedes que nos están escuchando, como para mí mismo significa, y para mis compañeros no adscritos, significa el cotolengo. No tengo mucho más que decir. Ojalá podamos seguir subiéndole todos los años. Hubo una convocatoria, hemos favorecido 10.000 euros más para la convocatoria de subvenciones a asociaciones para la prevención de la drogodependencia, así como subvención para la asociación al desarrollo de las escuelas de verano, que son bastante importantes en esta ciudad, y la subvención de Asprona también para las escuelas de verano. En total, con eso, nosotros conseguimos que los 91.000 euros que a nuestro juicio sobraban en otras partidas,
pues fueran a partir de gastos sociales, no políticos, no chiringuitos, sino algo que la población necesita. Y donde sí que hicimos una enmienda más que importante es en el apartado de inversiones para el año 2025. Hemos estado de acuerdo en que se le haga, hemos solicitado y se nos ha concedido por parte del equipo de gobierno, y por eso nos hemos abstenido en los presupuestos. No hemos dicho que sí, ahora les contaré por qué, porque hay cosas en las que no nos han hecho caso. Entonces, claro, esto no puede ser ni al 100 ni al 0, hay que buscar un punto de equilibrio. Pero, por ejemplo, 200.000 euros sí eran necesarios para transferencias de capital al Instituto Municipal de Deportes. Cada vez utilizan más gente sus instalaciones y necesitan provisión de más dinero. Y algo muy importante, unas obras para la mejora del mercado de Villacerrada. Yo no entiendo de verdad que el Partido Socialista se niegue a esto o que el partido Vox haya votado abstención. Claro, debe ser que no van mucho por allí, pero el mercado de Villacerrada, que es uno de nuestros puntos emblemáticos de la ciudad, no se olviden que el centro geográfico de la ciudad de Albacete no es la plaza del Altozano, no, ni lo es el Parque Abelardo Sánchez, ni siquiera lo es la Plaza de Toros, es el barrio de Villacerrada. Bueno, pues ya tenemos un mercado emblemático que necesita mucha ayuda. ¿Y por qué no hemos dicho que sí a los presupuestos? Porque nos ha faltado otra cosa que nosotros ya llevábamos detrás de ella desde que empezó la legislatura y que lo prometimos, o intentamos cumplir, que es la reforma de la lonja. La lonja de pescados y ya lo hemos comentado en alguna ocasión, de pescado y de fruta que tenemos en la carretera de Murcia, pues está en una situación, a mi juicio, deplorable. Y es, por supuesto, revisable y mejorable. No es una cantidad de dinero extraordinaria, estamos hablando de unos 500 y 600.000 euros, lo que podría suponer reformarla, incluyendo la cubierta, que no se le olvida a nadie que es de Uralita. La Uralita, como ustedes saben, y si no saben, se lo digo yo, desprende una sustancia que se llama amianto, que es cancerígena. Eso no lo discute nadie. Entonces, eso hay que quitarlo, porque ese amianto no solamente se lo están tragando los trabajadores que están allí, sino que está cayendo encima de la fruta y del pescado que luego consumimos nosotros. Eso hay que arreglarlo cuanto antes. El mayor problema, por lo que nos dice el equipo de gobierno, es que durante el tiempo que durasen las obras no hay dónde situarlos. Pero no se preocupen, que estamos trabajando en ello y esperamos darle solución lo antes posible. Bueno, estas son las propuestas que nosotros hemos hecho. El resto de grupos se han abstenido, o algunos han votado que no, pero con el apoyo del Partido Popular estas enmiendas salen adelante. Y bueno, luego hemos llegado a ver el resto de propuestas que han hecho no solamente Vox y Unidas Podemos, sino también el Partido Socialista. Quiero destacar, porque ha habido una situación cuando menos incómoda, ¿no? La señora Torres, yo creo que tiene algo personal contra nosotros, porque si no es que esto no tiene explicación. Ella y la señora González Vidal, la de Vox, siguen con su RQR de que a nosotros nos quiten el sueldo. Vamos a ver, primero es que nosotros no somos tránsfugas, que no, que nos han desafiliado de un partido político, pero no somos tránsfugas. Nosotros no hemos pedido el ingreso en las listas ni como socios del Partido Popular. Se les ha empeñado en que somos socios, no tenemos ninguna sociedad con ellos, ¿vale? Vamos a apoyar los presupuestos cada vez que nos parezcan razonables y buenos para la ciudadanía, y los tendremos que poner en contra cuando sea de otra forma. Mire, es hasta tal punto llega voy a decir la desvergüenza, la osadía, voy a decir mejor, por no utilizar palabras soeces, de la señora Torres cuando se queja de que se podría hacer Albacete capital gastronómica, dándole proveyéndole de una cantidad de dinero que saldría de quitar nuestros sueldos. Estamos hablando de unos 130.000 o 140.000 euros. No piensen que eso lo ganamos nosotros los 3 concejales no adscritos, ni muchísimo menos. Pero sí le voy a decir lo que sí gana la señora Torres. La señora Torres al año gana 92.608,88 euros. Esto es oficial. Fíjese una cosa, que el señor alcalde, don Manuel Serrano, lo que gana son 67.000. Claro, ella es senadora, pero hombre, podría haberse quedado con el sueldo de concejal del Ayuntamiento de Albacete y de portavoz del Ayuntamiento de Albacete, que es a lo que se dedica. Y eso significaría que ganaría 55.000 euros al año.
Bien, pues no. Prefiere ganar 90 y tantos mil, 40.000 euros más. ¿Y eso según usted cree que no repercute en las arcas del Estado? ¿Se pague a nivel nacional, a nivel autonómico o a nivel local? No. Mire, el sueldo del presidente de la Diputación son 78.000 euros. Y el sueldo del presidente de la Junta de Comunidades, don Emiliano García Paje, los dos últimos que he nombrado, compañeros suyos de partido, de 89.000 euros. Es decir, que usted gana más que el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Usted gana más que el presidente de la Diputación, usted gana más que cualquier concejal, aunque fuera portavoz, y tiene usted la osadía de decirnos que nos quiten a nosotros el sueldo, porque según usted no hacemos nada. Mire, si a nosotros ese sueldo se nos quitara, por cada asistencia a cada comisión, que aproximadamente unas 12, 15, 20 al mes, aparte del pleno, nos corresponderían 150 euros por ley, siendo no adscritos, siendo tránsfugas o siendo lo que usted quiera que seamos. Con lo cual, multiplicaríamos por 1,5 o 2 veces ese sueldo. Hombre, cállese usted un poquito. No es usted la persona más indicada para darnos lecciones a nadie. Recordamos perfectamente el cargo que tuvo don Ciro Torres. ¿Lo conoce, Amparo Torres? Sí. Don Ciro, gobernando el señor Pérez Castel, fue nombrado director o presidente, no es exactamente el cargo, pero bueno, el mandamás del Jardín Botánico. Y estuvo allí 2 años cobrando 66.000 euros con las puertas cerradas, no estaba ni inaugurado. No sabemos si se encargaba de regar las plantas o simplemente vigilaba que los árboles no salieran torcidos hacia la derecha, que seguramente es lo que le preocupaba. Claro, usted pertenece a una familia que se dedica a la política, no, que sepamos no se les conoce otro tipo de actividad, que sepamos, a lo mejor la tienen y yo la desconozco. Como le pasa, por ejemplo, al señor Martínez, que se encarga de hacer comunicaciones pidiendo lo mismo. Hombre, mírense ustedes el ombligo y dedíquense a cosas que no sea la política para poder demostrar no solamente sus honorarios, sino también seguramente su patrimonio. Déjenos en paz. Yo sé que usted tiene una fijación conmigo, señora Torres. Sí, desde que hace 2 años nada más llegar al ayuntamiento le pillamos en la trampilla, por no decir en la mentira, a usted y al señor Tejada, del que he dicho en el pleno y lo vuelvo a decir, le deseamos una pronta y absoluta recuperación. Les pillamos en la mentira con el tema de Aratel y eso usted lo sigue llevando francamente mal, pero es que la pillamos. Y claro, cuando a uno lo pillan con el carrito del helado, como le pasa a su jefe luego, al señor Sánchez, pues acabará pues como el Ábalos y toda esta patulea que al final acabarán no solo sentados en el banquillo, sino seguramente condenados. Eso ya depende de lo que diga el estamento judicial adecuado. ¿Se ha quejado usted, señora Torres, de que pues se presentan los presupuestos en el mes de marzo? Pero si va su jefe 2 años sin sacar presupuestos, el señor Sánchez. Claro, es que se junta con asesinos, como los de Bildu. Usted nos acusa a nosotros de que nos juntamos con los del PP, que sepamos los del PP no han puesto una bomba lapa a nadie. Los amigos suyos en el Senado, con los que usted se sienta, o el señor Sáez en el Congreso de los Diputados, han estado vinculados a una banda terrorista, asesina, comunista. Esos son los apellidos que lleva esa banda alrededor. Y ahora no les salen las cuentas. Ahora discuten por el tema del gasto militar. Y cuando no sea el gasto militar será cualquier otra cosa. Eso está condenado al fracaso. Lo que tienen que hacer es irse cuanto antes del gobierno de España, empezando por Sánchez, que además debe tener muy buenos contactos en República Dominicana para poder irse donde no hay tratado de extradición. Todo eso se verá en su momento. Nosotros, de momento, los concejales no adscritos, vamos a seguir peleando porque esta ciudad siga siendo gobernable. Y le he explicado por qué nos hemos abstenido, porque no hemos conseguido lo que queríamos también en La Lonja. Lo conseguiremos, o por lo menos vamos a intentarlo. Se lo puedo decir de aquí a todos los asentadores que hay allí y a toda la ciudadanía. Vamos a seguir peleando porque esta ciudad sea gobernable y porque las cuentas salgan, con o sin ustedes. Lo triste a mi juicio y el de mucha gente, es que Vox haya votado lo mismo que PSOE. Hasta la señora de Izquierda Unida se ha abstenido igual que nosotros para que esto sea gobernable. Es una pena que defrauden ustedes a sus votantes, sí, a los suyos. Doña Lorena, no se le olvide que usted también tiene el sueldo de la Diputación, 50 y tantos mil euros todos
todos los años. ¿Por qué no renuncia si está tan preocupada con nuestra nómina a ese sueldo y se queda usted con el de concejal y portavoz del Grupo Municipal Vox? ¿Se le ha olvidado que fui yo el que la puso en esa lista? ¿Viene usted ahora a decirnos si nosotros nos llevamos esa cantidad de dinero? No voy a entrar en las descalificaciones personales porque ni en mi estilo, el de ustedes sí, y los de sus amigos del PSOE también, el mío no. No voy a entrar en esas descalificaciones personales, sí le digo que por lo menos sea un poquito más coherente, humilde, y se baje de la poltrona a la que se ha subido usted. De momento, pues tendrá que seguir aguantando las órdenes que le den de Madrid, y aunque a lo mejor a usted le gustaban estos presupuestos, ha tenido que hacer lo que le dice su jefe, el señor Abascal, que ahora resulta que igual que Trump, dicen que la guerra la empezó Zelensky. Es una cosa... Claro, hay tierras raras. No sé si a lo mejor en un par de semanas o en un par de meses nos encontramos con que son capaces de decir que Maduro es un angelito del Señor porque tiene petróleo. Pero lo iremos viendo los siguientes meses. Pues, bueno, ha habido reproches en cuanto a los sueldos y reproches también a actuar como grupo, por decirlo de alguna manera, de los concejales no adscritos, tras ver el visto bueno del equipo de gobierno municipal a muchas de esas enmiendas que presentaban, pues los sueldos por un lado y por otro el poder actuar como grupo, como compañeros. Vamos a ver, doña Sandra, don José Bernabé Cotillas y yo somos muy amigos. Nuestra relación se remonta, incluso en el caso de José Bernabé, incluso antes de las elecciones que hubo el 29 de mayo del año 2023. Entonces tuvimos la misma actitud coherente con respecto a los presupuestos del año 2024. Entonces, claro, ellos se les llena la boca diciendo que no tenemos un grupo, pero si ya sabemos que no tenemos un grupo político, si es que tampoco nos hace falta. Si es que como pensamos prácticamente en todo como liberales, como la mayoría de la gente que nos votó, vamos a seguir unidos en muchísimas cosas. ¿Discrepamos? Pues claro que sí. Hay veces que yo le digo a Sandra o le digo a José, pues yo creo que esto podríamos mirarlo de otra forma. Bueno, pues eso está dentro no solamente del debate y de la convivencia, sino de la realidad del día a día. Entonces, claro que vamos a seguir. De momento no tenemos ningún motivo para dejar de llevarnos bien. Y claro que es cierto que coincidimos en la mayoría de las cosas, pese a que no le guste a la señora Torres, pese a que no le guste a la señora González Vidal. Esto va a seguir siendo así. Pero bueno, solamente quedan 2 años. Una última cosa que se me ha olvidado de la señora Torres. Usted se empeña en que nosotros somos comparsa del Partido Popular. No. Lo que pasa es que el Partido Popular ganó las elecciones. Sí, fue el más votado y ganó las elecciones. Como a nivel nacional. Solo su alianza con gentuza como la que he nombrado antes, la del Partido Socialista y, por ejemplo, Bildu, son los que permiten que el ocupa de la Moncloa siga en ese sitio. Pero usted sabe que el señor Sánchez no ganó las elecciones. No. La primera fuerza política fue el Partido Popular. Es que ustedes, por decir una mentira detrás de otra, se creen que no las vamos a creer. No es cierto. Y aquí hubo unas elecciones donde el Partido Popular, no sé si usted sabe sumar, a lo mejor cuando le preguntan cuántos son 3 más 3 y dice, pues todo es opinable. No, mire, hay cosas que no son opinables. 3 más 3 siguen siendo 6, gobierne quien gobierne. Pero yo estoy aquí para explicárselo si a usted no le salen las cuentas. El Partido Popular sacó 12 concejales. El grupo Vox, donde antes estábamos nosotros, 3. Y ustedes sacaron, 4. Y ustedes sacaron 10. Junto con la señora de Unidas Podemos, ustedes serían un bloque, por así llamarlo, de forma genérica, de izquierdas, aunque de izquierda tampoco tienen ustedes gran cosa. Total de 11 concejales. Entre el Partido Popular y lo que entonces era Vox, con 4, 16. Lo que el bloque que llama usted de derechas o de extrema derecha o de su de extrema derecha, con los apellidos que a usted le venga bien. Si es que nosotros con abstenernos las cuentas salen. Vamos a suponer que usted, que tiene los 10, se junta con la señora de Unidas Podemos y con la persona que ha traicionado a los votantes de Vox, que es doña Lorena González Vidal. Tienen ustedes 12 votos. Si nosotros nos abstenemos, hay un empate técnico y la calidad del presidente del ayuntamiento vale por 2. Con lo cual él tendría 13 votos y ustedes se quedarían en 12. Contar no es tan complicado. Y menos para una señora que creo que es ingeniero.
o ingeniera, porque sea ser ingeniere, no sabemos, pero de momento ingeniero. Pues hombre, yo creo que las cuentas le salen al señor Serrano, incluso absteniéndonos nosotros. De hecho, las pruebas me remito. Claro, usted lo que quiere es que nosotros votemos que no, igual que usted, y ahí se está confundiendo. Porque usted y yo sí que estamos en las antípodas ideológicas. Bueno. Pues muy rápidamente, porque bueno, mencionaban los presupuestos de 2024, que es un poco lo que desembocó bueno, pues todo lo que ha pasado con Vox a lo largo de este año, y teníamos una sentencia de la pasada semana que, por preguntar simplemente cuál es la intención, ¿no?, de los concejales no adscritos en relación a esta disputa, ¿no?, con el grupo municipal de Vox. Bueno, efectivamente el día 17 fue el juicio en el juzgado número 2. Ya hay sentencia, muy rápida. Este juez es un hombre, bueno, rápido, dirigente. Bueno, evidentemente nos hizo lo que a mi juicio es prácticamente lo mismo que en las cautelares. No nos dio la razón, le dio la razón al partido político Vox, con lo cual las cosas siguen igual. Nosotros estamos, se va a recurrir evidentemente esa sentencia, porque yo tengo claro que mientras me quede un halo de ilusión y de salud voy a seguir peleando porque se haga justicia. Se va a recurrir en la audiencia, que es el siguiente organismo. También estamos pendientes en la audiencia del recurso sobre las cautelares que hizo este mismo juez. Evidentemente respeto a las decisiones judiciales, como no puede ser de otra manera, incluso lo dije con Errejón, o sea que, como no decirlo también en nuestro caso, no la compartimos, evidentemente pensamos que es un error. Lo que pone la sentencia no es lo que yo vi allí en el juicio. La señora que se presentó del Comité de Garantías no dio nombres, apellidos ni DNI de nadie de los componentes. No es como dice el juez, que titubea al principio, no, es que no da ningún dato objetivo, con lo cual nosotros seguimos sin saber quién compone ese Comité de Garantías. Y vamos a seguir peleando porque seguimos pensando que se ha cometido una injusticia con nosotros. Que por encima de la obediencia al partido, lo diga quien lo diga, está la obediencia a los ciudadanos. Y en ello estamos y ahí vamos a seguir. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, seguiremos pendientes, a ver un poco era la trascendencia, ¿no?, si se iba a recurrir a esa sentencia, que imaginaba que sí. Y bueno, pues José Ramón, muchísimas gracias de nuevo pues por analizar lo acontecido en el Pleno, por darnos estos tips para cuidar nuestra salud también a todos los ciudadanos, y nos veremos pronto seguro. Sí, el próximo Pleno creo que es para el día 24 de abril, el pleno ordinario, ¿no?, del mes de abril. Como antes tenemos la Semana Santa, vamos a ver cómo andamos de fechas para hacer 2 programas, si no a las malas sería 1, y estaríamos en sus casas otras veces si ustedes nos lo permiten y nos siguen apoyando. Yo desde aquí, gracias a la cadena, gracias a ti, gracias a ustedes por recibirnos en sus casas, y como siempre les digo, Dios, patria y justicia. Buenas noches.